Netanyahu, el primer ministro israelí, líder del régimen sionista que gobierna su país, tiene muy pocas cosas que presentar frente a la opinión pública de su país, pero sobre todo tiene una inmensa derrota moral frente a los gobiernos neoliberales que le han aupado hasta ahora. ¿A qué me refiero? No ha rescatado a un rehén, a uno solo. Hace unas horas atrás se supo que tuvo que informarle a los familiares de los rehenes que están en poder de los combatientes de Hamás, de que 15 de los rehenes habían fallecido en las operaciones militares que lleva a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero sobre todo tiene al mundo conmocionado por las barbaridades que se siguen cometiendo en torno a la población civil, que cientos de miles, de millones de personas se han movilizado en contra de lo que se está haciendo en Palestina, no solo en Gaza, en Cisjordania. La palabra genocidio casi se ha trivializado, casi. Nos duele porque son la vida, el sufrimiento de niños, de los más vulnerables. Tengo el privilegio de contar en esta tarde para analizar este tema con dos amigos queridos, Ariel Umpierres, historiador, analista geopolítico y gran amigo además, y Fernando Moragón, un hombre que cada vez que habla en las redes retumban. La gente dice, no, está hablando Fernando otra vez, ¿qué cosas va a decir? Gracias, caballeros, por acompañarnos, bienvenidos. Ariel Umpierres, comencemos. Gracias. Bienvenido, Fernando, bienvenido, Ariel. Vamos a hacer un ping-pong lo más rápido posible para que esto sea muy fluido. Ariel, derrota moral del señor Netanyahu. No consiguió rescatar a ninguno, a los que se acercó están muertos, y un desprestigio internacional. Impresiones. Sí, derrota moral, política, militar. Recordemos que, entre otras cosas, Israel no sabe exactamente cuál es la lista completa de rehenes. No sabe, no la conoce. Se habló de 250, pero ya desde diferentes ámbitos se manejan diferentes hipótesis y, para empezar, no se sabe cuántos son, ni si están vivos, muertos o en qué condiciones están, resultado de los bombardeos. Como tú dijiste, ellos ya encontraron algunos de los cadáveres, otros les has dado información del propio Hamás. Ese es el primer dato. El segundo dato, mira tú, un compatriota, en realidad es compatriota medio porque yo no soy argentino, pero un argentino, el fiscal, quien era el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, fue el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya hasta hace unos pocos años, dio una entrevista hace pocos días diciendo, desde ya que hay genocidio porque se están matando a miles de personas, pero según la jurisprudencia internacional, cuando a una población se la confina y se la siege en inglés, ya ahí hay genocidio. Ya eso es una política de genocidio. Encarcelar. Sobre eso, entonces, quiero profundizar sobre lo dicho por el ex fiscal penal argentino, y que ha generado gran molestia. He sabido que no lo han tratado bien últimamente. Fernando Moragón, impresiones sobre Netanyahu, derrotado en todos los escenarios donde se ha metido. Hay quien dice, este señor no solo trae la maldad, sino la mala suerte para los propios. Impresiones. Pues efectivamente, completamente de acuerdo con Ariel de que Netanyahu se ha metido en un lío tremendo. Tendrá que aclarar muchas cosas al final de la guerra. Por supuesto, es un cadáver político, esto lo damos por sentado, pero derrota en todos los ámbitos. Es decir, se presuponía que el ejército israelí, uno de los grandes ejércitos del mundo, va a ganar, va a conquistar Gaza. Pero cada vez que oyes hablar a los propios militares israelíes, ya te dicen, bueno, sí, no, efectivamente, lo conquistaremos y tal, pero esto va a llevar tiempo, no un mes, ni 2, ni 3, quizá un año. Es decir, están dándose cuenta de que ese ejército ya no es tan bueno como lo era antes y que está teniendo muchos problemas. Dos, derrota económica, que de esto se habla poco. Esto lo decía alguien tan poco sospechoso como el que fue
ministro de Asuntos Exteriores de Israel con Barak, Shlomo Ben-Ami, y al mismo tiempo también fue también embajador en España del gobierno de Israel. Shlomo Ben-Ami, ¿no?, que habla perfectamente español, y nada sospechoso, es decir, un tipo que estaba allí, es verdad que asociado no al Likud, sino al Partido Laborista, ha dicho, dice, desde el punto de vista económico, esto es un desastre, porque coger a 300 y pico mil personas que estaban trabajando por allí, en lo que fuera, reservistas, mandarlas a un frente o a que vayan a frentes de guerra o a posiciones militares, es 300 y pico mil personas jóvenes que ya no trabajan. Esto es un desastre, pero un desastre económico. De hecho, está perdiendo dinero Israel a las puertas. Y bueno, Estados Unidos le puede financiar y le sigue financiando, pero llegará un momento en que también dirán los norteamericanos, como ha pasado con Ucrania, también llegará un momento en que si esto sigue dirán, oye, esto de estar aquí echando dinero a un agujero negro, vamos a ver, y además tenemos elecciones. Ha planteado dos temas, perdón, ha planteado dos temas sobre los que voy a profundizar luego. ¿Hasta cuándo va a durar esta guerra? ¿Qué cosa va a considerar este señor que se trata de una victoria? Y sobre el tema de una derrota económica. Sin embargo, Ariel Umpierres ha hablado sobre algo de lo que no se había hablado mucho. Un fiscal, que, o sea, no es el J que puede tener una posición, o Ariel, o Fernando, no. Es quien fue en algún momento fiscal de la Corte Penal y dice, esto es genocidio, señor. Ariel, sobre esto. Sí, y a eso agrego lo que dijo Francesca Albamonte, la enviada especial de Naciones Unidas, otra diplomática italiana, no es miembro de Hamás, ni mucho menos, que desde antes de esto del 7 de octubre ya venía diciendo lo que se vive en Gaza es un genocidio. Obviamente que la han entrevistado estos días, enviada especial de Naciones Unidas, una vez más, diplomática italiana. Dijo, esto no hay duda que es un genocidio. Pero mira, yo agregando con la primera parte, Jota y Fernando, de la pregunta tuya es, yo lo que veo ahora muy peligroso es la fascitización, derechización, ultraderechización de la sociedad israelí. El gobierno de Israel y sobre todo su ministro de Seguridad, llamando, que tiene un nombre dificilísimo, pero es súper extremista, llamando a la población a que se arme. Ya es una sociedad súper armada. Dándoles M16, pistolas a todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, enseñándoles tiro al blanco, instruyéndolos para matar, y una sociedad que políticamente está cada vez más a la derecha y ya es una dictadura fascista. Realmente están reproduciendo el modelo de la Alemania de los años 33, 36, 39, donde ya están habiendo milicias de ultraderecha, fanáticos, estos colonos, que siempre fueron fanáticos y estaban más o menos por ahí sueltos. Ahora, con esta ola de indignación que ha crecido en la sociedad israelí, militarizados, armados y amparados por el Poder Ejecutivo, por el gobierno y por el ejército, realmente es una debacle a la que va esa sociedad israelí. Jota. Sí, Fernando, ampliando lo que dijo Ariel, no es que solo lo ha hecho el exfiscal, lo ha hecho también la agregada o la enviada de las Naciones Unidas sobre el tema. Impresiones sobre esto y te amplío el panorama. El fiscal Kam, que ha pedido una orden de detención para Putin, que le está jalando la cola al diablo allá en Venezuela, no hace nada allá en Israel o en Palestina. Y lo curioso de todo, Fernando, es que se fue a Israel a hablar con las familias de los rehenes. Entonces le dijeron, señor, ¿y esto cómo contribuye a una investigación? No, yo solo vine a traerles mis actos de solidaridad, de estar con ellos. Oye, pues ese no es su chamba, o sea, ese no es su trabajo, señor. Fernando Moragó. Pues enlazando con esto último que dices, bueno, como siempre, la Unión Europea dando ejemplo de ridiculez, de ambigüedad, de estupidez y de falta de política coherente. Y ahí hemos visto, al principio, luego ha seguido y tal, un desfile de políticos europeos allí a ir a Israel a congratularse y apoyar a Netanyahu y su gobierno. Una vergüenza. Cada uno además diciendo las mayores barbaridades, como la señora von der Leyen, etcétera, etcétera, y terminando con el patético caso del Pedro Sánchez, que bueno, si queréis luego hablamos.
dando una imagen además absolutamente vergonzosa. Es decir, primero apoyas y cuando ves que todo el mundo se está levantando, que hay protestas, que tal, que ya los medios, es decir, que con un móvil pasas fotos, vídeos y tal del desastre que están haciendo los israelíes, pues claro, protestas en todo el mundo. Entonces, claro, tienen que hacer ahí una especie de chapuza en la cual siguen apoyando a Israel, pero dicen, no, bueno, no, pero no hay que bombardear a los civiles y tal, porque eso no está bien, pero sin hacer nada. Sí, si Europa realmente quisiera hacer cosas para acabar con este conflicto, Europa puede hacer mucho y no lo hace. Es decir, o sea, que Europa en cierto sentido es corresponsable al no hacer nada, es decir, por omisión. Como no digamos ya Estados Unidos, que es corresponsable, pero activo, es decir, pero vergonzoso. Y enlazo con ello, fíjate, el tema de genocidio, sin decir la palabra genocidio, pues no la dicen, pero en el fondo cuando oyes a todos estos ministros ultraortodoxos de Netanyahu, al mismo Netanyahu y tal, te lo están diciendo, con otras palabras, te lo están reconociendo. Es decir, cuando están diciendo que los palestinos son animales humanos, les están negando su característica de seres humanos, algo que hacía el nazismo, deshumanizar, es decir, cosificar, animalizar. Así comenzó las brutalidades. Así con las brutalidades. Claro, en el siglo pasado. Cuando te están diciendo, pero que lo han dicho, es decir, no recuerdo ahora los nombres y tal, pero no, es que vamos a ir hasta el final y vamos a acabar con todos. Pues que lo puedes llamar como quieras llamarlo, pero es acabar con todos, es acabar con todos. Sobre esto surge la interrogante que planteaste hace un momento, Fernando, y lo dejo para el análisis de Ariel. ¿Qué cosa significa que Israel gane la guerra? Porque ellos han dicho, vamos por todos los de Hamas, que eso es, y recuperar todo. Entonces uno dice, ¿y cómo vas a terminar con todos los de Hamas? O sea, ¿qué puede entender ellos? De hecho, Macron ha salido a decirle, vas a tener que explicarme o definir bien qué cosa es eso de ganar la guerra, porque no vamos a ver si esto va a durar una semana, 15 días, un año, 10, 15, y en qué nos estás metiendo loco. ¿Qué es para Israel? ¿O qué puede entender? ¿O no lo tiene claro? ¿O no va nunca a alcanzar nada de eso? Bueno, en realidad, amigos, esto no es una guerra. Una guerra es entre dos ejércitos, dos combatientes. Okay. Acá es un ejército que es el mito de Hollywood, era que era el más poderoso del planeta junto con el Mossad, se comían a los niños crudos, pero lo cierto es que los de Hezbollah en el 2006 los echaron a patadas al ejército de Israel del sur del Líbano y ahora también están haciendo cositas allí por el sur del Líbano, pero con cuidado, porque en fin, es difícil. Lo que tenemos sí es un ejército con aviones, con misiles, con bombas, con etcétera, etcétera, submarinos, que ataca poblaciones civiles desde el aire, porque supimos anoche que el ejército de Israel decidió retirar en el día de ayer el 70% de sus soldados de tierra, de infantería que estaban adentro de Gaza, porque los están moliendo a palos, los están tirando, y ellos dicen que con misiles, no, les tiran con roquetas, con cañoncitos antitanque, los palestinos quiero decir, los están moliendo a palos dentro de Gaza, entonces retiraron tropas Israel y los está cobardemente atacando desde el aire, con aviones desde el aire, incluso con bombas que tienen fósforo blanco, que está prohibido por la Convención de Ginebra. Entonces, lo que están haciendo, lo que ellos dicen es una guerra. Esto no es una guerra, esto es una matanza. Es como tirar a las palomas adentro, es como pescar adentro de una pecera. ¿Qué es ganar la guerra para ellos? ¿Qué deberían entender? Hemos ganado la guerra, ¿qué cosa es? No, ellos el ganar la guerra quiere decir lo que dicen públicamente y que Fernando acaba de decir, matarlos a todos, empujarlos afuera de Gaza hacia el desierto del Sinaí, que ya está estipulado, ya hay un proyecto, fue presentado, está escrito. ¿Hay alguien que los va a acompañar en esa barbaridad? No, pero a ellos no les importa la opinión del mundo, ellos están por encima. Recuerda, son el pueblo elegido por Dios, el resto se inclina ante esa estupidez, somos el pueblo elegido por Dios, lo dijo la Biblia, esta es nuestra tierra, nos la dio Dios y hacemos lo que queremos. La gente cree que Estados Unidos los controla a los judíos de allí sionistas, no los controla. Los tiene que apoyar porque si no se le van, pero en realidad son absolutamente autónomos políticamente, culturalmente, ideológicamente y son unos fanáticos, Jota. Fernando, Ariel nos plantea un escenario, ¿no? Se metieron, aquí somos los macho alfa nosotros y a punta de cachiporra están saliendo de puntitas.
es un poco la versión, ¿no? ¿Qué es ganar para ellos la guerra? ¿Qué pueden entender ellos? ¿Hay alguna manera? Porque cuando uno hace una locura de esta dimensión... Incluso en las derrotas, si no son estrepitosas, siempre hay alguna manera de blanquear las derrotas, ¿no? Y decir, bueno, hemos ganado y tal. Pero vamos a ser serios y sinceros. Israel no puede ganar esta guerra. Es imposible. Es decir, no la puede ganar. Porque ha caído en una trampa, digámoslo así, desde el punto de vista, esto jamás lo ha planificado muy bien. ¿Los ha jalado de la nariz al escenario donde ellos querían tenerlos? Efectivamente. El Hezbollah lo está haciendo muy bien porque está teniendo una especie de guerra de baja intensidad donde está destruyendo todo lo que son radares, cámaras de vigilancia, por si tienen que hacer algún tipo de operación más fuerte, y eso está reteniendo a un tercio del ejército israelí que tiene que estar en el norte por si acaso. Es decir, al final es que dices, imaginemos, ¿no? Que llegan y toman Gaza entera, tanto la parte norte como la parte sur, matan a muchísimos hombres de Hamás, a la gente que está allí, acaban con todo. Vale, estamos haciendo un ejemplo ideal, es decir, para los israelíes. ¿Qué haces con los 2.300.000 palestinos que hay allí? Ah, los echo a Egipto. Ah, pero llega al Sisi y dice, no, vamos a ver. Al Sisi ya le han ofrecido condonarle la deuda a los norteamericanos, que no es poca cosa. No olvidemos que Egipto es el segundo país donde Estados Unidos dedica más dinero a la subvención del armamento después de Israel. Es decir, pero al Sisi dice, oiga, va a ser que no. Porque mire usted, yo subí al poder dándole un golpe de Estado a los hermanos musulmanes. Es decir, los hermanos musulmanes me odian. Ahora mismo están reprimidos en la oposición, tal, en Egipto. ¿Quiere usted que los hermanos musulmanes, que son Hamás, pasen aquí? Es decir, al desierto del Sinaí. Desierto que ni siquiera controlo completamente, porque en el norte tengo a los yihadistas del ISIS y tal, estas cosas. Es decir, están ustedes como una cabra. Es decir, yo no voy a aceptar esto. Complicado ahí, entonces. ¿Qué hace Israel con esos 2.300.000 habitantes? ¿A dónde los lleva? Es decir, por eso no puede ganar. Es decir, desde el principio es una operación rocambolesca por parte de Israel porque no tienes alternativas. O sea, tú puedes tomar... Mira, el ejemplo dirá que es muy bueno, ¿no? Yo creo. O sea, tú puedes llegar y, como hicieron los americanos en la Segunda Guerra de Irak, en la de Bush hijo, en el 2003, pum, pum, vale, y en 2 meses o así, derrotas a lo que quedaba allí de ejército iraquí. Okay. Pero ¿cuál es tu alternativa a Saddam Hussein? No tenías ninguna. O sea, pues esto es igual. Es decir, Ariel, no tienes alternativa a lo que hay. Entonces, entraron, están saliendo de puntitas diciendo... Estoy saliendo porque, sin embargo, tú has señalado algo. Los de Hezbollah han comenzado a subir de intensidad de a poquito. Ya hay ahora un cruce más nutrido, preocupa. Y en el Mar Rojo, los hutíes, cada vez que les abren la puertita, saltan y chapan lo que puedan. ¿Ah? Si cruza un carguero, o sea, ¿cómo ves la cosa ahí? Entre los hutíes, entre los Hezbollah, que son... unidades muy cada quien con sus propios intereses, pero esto está como irradiando y no sé qué va a pasar ahí. Sin duda, y le agrego, Fernando, le agrego a las milicias chiitas dentro de Siria también. Recordemos en el mismo Irak también. Exactamente, 1/3 del territorio sirio, aunque parezca mentira, 1/3 del territorio sirio está ocupado por los Estados Unidos, aún hoy. Y que es además casualmente la zona petrolera de Siria, que además como linda con el Kurdistán iraquí, le roban el petróleo de Siria, lo contrabandean, lo roban a través del Kurdistán y allí va el petróleo de Siria. Bueno, y ahí están habiendo acciones militares contra las... Yo creo, y esto escucho a personas inteligentes como ustedes, porque yo creo que acá las fuerzas locales, sobre todo Irán, por decirlo de alguna manera, Turquía, están a la expectativa, porque esto bastará con una chispa para que toda esa región, a mí ya no me gusta más hablar de Medio Oriente, me gusta ni del cercano Oriente, me gusta lo que es Asia Occidental, esa región se puede incendiar en cualquier momento. Si esto
pasara algo de más, es horrible lo que está pasando, están muriendo niños y gente todos los días, pero si pasara algo regional, yo no sé, con Hezbollah, con Irán, quizás no estén todavía. Esto a mi juicio, ese llamado Estado no tiene futuro, no tiene futuro. Además, están todos pregunta, Ariel, ¿qué cosa le toca puede hacer explotar en cualquier Ariel, momento? Ariel, Perdona, Jota. No, Ariel, ¿qué le tocaría hacer a Netanyahu, al gobierno de Israel, para salir lo mejor del paso? Renunciar, pero si renuncia va preso y este hombre lo que menos, a él no le importa nada, ni los palestinos obviamente, ni los propios judíos de Israel, ni nada, lo que le interesa es su futuro. Él y su esposa tienen que ir presos en prisión por delitos de corrupción de dinero. Y por otro lado está el compromiso con los extremistas, estos fanáticos súper ortodoxos, que lo sostienen y lo mantienen allí, esa unidad de gobierno, ese gobierno, que el único compromiso que tienen es ese fanatismo para eliminar de la faz de la tierra a los palestinos. Ahora, la inconsciencia de esa gente, yo creo que es inconsciencia con ribetes religiosos, místicos, mesiánicos, que para mí es lo más importante hoy en día, los puede conducir a un destino terrible para ellos, ¿no? Para Israel. Fernando Moragón, vamos al terreno económico. 350.000 personas han sido sacadas, extraídas de la economía para ser incorporadas al frente de batalla. Pero estos son gente porque estaba trabajando en un startup, estaba trabajando, produciendo algo. Se decía que Israel era la cuarta economía de la OCDE con mejor desempeño hasta antes de que comenzara este rifirrafe. ¿Qué le espera? O sea, te están almorzando a la media de, no sé si a la semana, 240 millones de dólares en toda esta gracia. ¿Quién aguanta una cosa así, Fernando? ¿Qué expectativas ves ahí? Negrísimas, es decir, porque como bien señala el Jota, es decir, son 250 millones, me parece que al día. Es decir, lo que se están gastando. Esto no es sostenible en el tiempo. Lo puedes sostener un mes, 2, 3, no lo sé, pero no te puedes tirar 3 años así. Es decir, incluso aunque los norteamericanos te echen una mano y te subvencionen y te manden dinero y tal, pero es que es peor. Es que por ejemplo, por centrarme en una industria a que tengo un poco de idea, Israel era uno de los grandes referentes en la industria de drones, de vigilancia. Todo esto se está hundiendo. Oiga, después de que no ha sido capaz de detectar lo de Hamas, no pensará que usted que le voy a comprar yo sistemas de vigilancia. Claro. Porque no se lo voy a comprar. Claro, es decir, que ahí es un mercado que tenían, ¿no?, muy importante, mundial, eso se acaba. Y ahora se lo comprarán a los chinos o a los rusos, a quien sea. Es decir, es que al final les toca todo. No olvidemos que aunque tienen gas y, bueno, todavía en los inicios de explotación en toda esa zona, en toda esa región del Mediterráneo Oriental, ¿no? Gas, que hay muchos desacuerdos. No olvidemos que una de las razones por las que se hace esto, que subyace, es que Gaza tiene gas. Es decir, que al final cuando uno rasca siempre encuentra lo mismo. Es decir, tiene gas y entonces si se quedan con Gaza, no solo se quedarían con gas, sino que además con otro puerto para poder trazar una ruta alternativa de la seda, digamos, norteamericana a través de Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Aquí hay muchos intereses mezclados. Pero, en concreto, es que el petróleo, ellos no tienen petróleo prácticamente, no tienen nada. Les está llegando de unos pocos países. Por ejemplo, les está llegando de Kazajstán a través del Mar Caspio y luego pues se unen con el petróleo y el gas que les manda también Azerbaiyán, aliado de Israel en muchas cosas. Y todo eso pasa por Turquía. Erdogan por el momento se ha limitado a hacer grandes declaraciones y tal, sois malísimos, sois horribles. No ha cerrado el caño. Pero no ha cerrado el grifo. Si la cosa se complica, a lo mejor cierra el grifo, no lo sabemos. Y si cierra el grifo, allí vuelven a la Edad Media, como digo yo. Es decir, ojo, que tienen muchos problemas. Claro, ellos no tienen materia, digamos, capacidades energéticas de ningún tipo. Tienen la central nuclear de Dimona, que fundamentalmente les sirvió para crear bombas atómicas, pero poco más. Es decir, no tienen. Tendrían graves problemas en el suministro de un montón de cosas. Es decir, Israel,
cuanto más tiempo se prolongue la guerra, peor para Israel. La situación va a ser peor. Y yo señalaría la inteligencia de Irán, que no ha caído en la provocación fácil, tal, no sé qué, ha hecho sus declaraciones, tal, se está reuniendo y se ha reunido con un montón de países árabes, intentando buscar una posición común, esto es importante, y también subrayaría, porque nunca se les suele ver, pero están ahí y contribuyen. Xi Jinping hizo una declaración taxativa, o sea, con, digamos, la suavidad con la que suelen hacerlo los chinos o la diplomacia, pero donde quedó claro que los malos, digamos, eran los israelíes y los buenos los palestinos. Dijo, no puede ser que se estén bombardeando a la población civil. Xi Jinping, porque hasta entonces se había pronunciado China, pero no Xi Jinping personalmente. En una entrevista en South China Morning sale y dice, esto es algo inadmisible, no se puede bombardear a la población civil. Estos son territorios ocupados. Hay que cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y crear 2 estados, pero 2 estados ya, no dentro de 20 años. Es decir, y además, por si fuera poco, lanza y dice, y hay que hacer, pero ya, una conferencia internacional para resolver esto de una vez por todas. De una vez por todas. Sí, y tiene un enviado, no me acuerdo el nombre, que ahora mismo un enviado especial chino que está recorriendo toda la región. Y ya digo, los chinos suelen ser discretos, pero efectivos. Ciertamente. Quiero la opinión de Ariel sobre el tema. 250 millones diarios no es Chancay de a medio, Ariel. En 10 días son 2.500. ¿Quién tiene el bolsillo tan grande o la chequera tan grande? ¿O es que están apostando, nos agarramos un pedazo de esa playa y chapamos el gas y a la mala nos quedamos y ya veremos qué hacemos? ¿Qué ves ahí, Ariel? No, yo creo que esencialmente es cierto lo del gas, es cierto lo del petróleo, pero hay que explotarlo. Es decir, hay una identificación, eso puede llevar años, igual Israel antes de esto ya tenía, porque el gas y el petróleo está principalmente en la plataforma submarina, no está en territorio, no está en la tierra, y Israel tenía predominio sobre ello, pero puede llevar años y hay todavía investigaciones y demás. Esta gente no es, está el dinero y está la economía de por medio, pero esta gente es mesiánica. Yo sé que es difícil entenderlo. Pero Ariel, ¿cómo aguantas una guerra con ese nivel de gasto? Y de oposición. Tienes este gobierno es el menos valorado en décadas. Pero claro, el mantenerse en el poder es justamente azuzando esta guerra, alimentando el odio, el rencor, la venganza, la sed de venganza. Yo te di hace una semana, Jota, comentamos, 82% de los israelíes apoyan esto. Según he escuchado, no he tenido la información, ya es más, es casi el 100% de la población, salvo los palestinos israelíes que viven allí, que son un porcentaje, creo que 15% más o menos. No obstante, muchos de ellos también están pidiendo hacer algo con Gaza, es decir, seguir matando gente. Yo creo que es un proyecto mesiánico al cual en Occidente no estamos acostumbrados, porque venimos de esta cultura en la cual las religiones han perdido lugar en la sociedad y todos creemos que somos. Pero ¿cómo bancas el nivel de gasto y cómo el impacto de la economía o el que están rumbo al precipicio y no quieren aceptarlo? Estados Unidos, seguirán pidiendo dinero a Estados Unidos, a los evangelistas, habrá lobby. Ahora, lo que yo no sé, porque por otro lado también es cierto, es que Biden y la administración demócrata no se aguanta más esta situación. Tiene elecciones ahora, el ala izquierda del Partido Demócrata, gran parte de la juventud de los Estados Unidos, mucha gente está pidiendo basta de seguir apoyando a estos genocidas. Entonces, hoy los datos son que en estas condiciones Biden pierde, además de por muchas otras razones, por este factor, pierde sus elecciones. Pero esta gente, hay que entenderlos, funcionan en otra dimensión, funcionan con otra concepción. Ariel, los viejos aliados ya no están tan aliados. Pedro Sánchez, hablaremos de él, Fernando, también. Pedro Sánchez le ha dicho, mira, compadre, yo prometí que iba a reconocer a la Palestina, ya me voy con que lo reconozcan. Llamaron al embajador, le metieron una reprimenda. ¿Están perdiendo efectivamente aliados o son más o menos solo barniz para no quedar mal frente a la opinión pública de los movilizados en su propio país? Ariel, ¿qué opinas brevemente para darle Sí, la sin duda. La causa israelí nunca tuvo prestigio, nunca fue querida en ninguna parte del mundo. Siempre fue la causa palestina, la querida, la admirada, la respetada, el heroico pueblo.
y especialmente en España. Por eso que Pedro Sánchez reacciona. Sus dos ministras, Irene Montero y la otra Iola, ya lo dijeron, y es más, la tuvo que echar a una de ellas, pero el pueblo español y el pueblo europeo, sobre todo los jóvenes, masivamente apoyan al pueblo palestino y al pueblo saharaui, porque también hay que hacer un paralelismo allí. Son pueblos queridos, respetados, y bueno, es una lucha ideológica, de propaganda, de publicidad. Bueno, Chile acaba, bueno, ya rompió relaciones con ellos, Cuba, Bolivia, nadie puede defender esa causa. Solo los fanáticos evangelistas de los Estados Unidos, Jota. Fernando, Pedro Sánchez. No, yo sí voy a... O sea, si la Europa no lo hace, nosotros sí. ¿Ah? ¿Se está limpiando? ¿Está tratando de lavarse la cara o hay un pulso real ahí? No, a ver, hay que... Las cosas como son, y yo soy español, quiero decir que no... Pero, por desgracia, España, si estuviéramos en una liga de fútbol, no jugamos en primera división, en segunda jugamos en cuarta regional. Es decir, no somos nadie. Sí, no, la verdad, las cosas son como son. Aquí no se habla de cuestiones internacionales, aquí estamos todo el día hablando en los medios de comunicación, aparte de que dicen un montón de tonterías, con que si va a haber amnistía sí, amnistía no, y no salimos de allí. Es decir, que si la amnistía para Puigdemont, que si sí, que si no, y seguimos meses y meses y meses. Las relaciones internacionales, o sea, el mundo más allá de España no existe. Por desgracia, es así. Es decir, entonces, Pedro Sánchez, que es un tipo, no lo olvidemos, es un globalista, es un amigo de Soros, tanto del padre como del hijo. Si lo primero que hizo Pedro Sánchez al llegar al poder, después de la moción de censura a Rajoy, fue que George Soros le hizo una visita a la Moncloa. Esto es reconocido por la propia Moncloa. O sea, no es que... No. Sí, efectivamente, reconocemos que vino en visita privada. Me da igual si vino en visita privada o si vino de Marte. Es decir, es un hombre de Soros, es un globalista, es un pro-anglosajón. Y luego he visto peregrinar a Kiev un montón de veces allí a apoyar a Zelensky. Y lo mismo ha hecho con Netanyahu. ¿Qué es lo que pasa? Que Netanyahu le cantó las 40. Bueno, Netanyahu, imaginar, bueno, el personaje debe ser bastante desagradable en muchos aspectos. Bueno, y a partir de ahí, este se calentó, porque estos políticos que tenemos no tienen cabeza, son ignorantes, no saben de diplomacia y tal. Este se calentó, sacó pecho y soltó lo que soltó. Es decir, pero seguro que no se lo soltó a la cara a Netanyahu. Lo soltó en una rueda de prensa posterior. A partir de ahí, España, que somos ridículos, el ministro de Asuntos Exteriores, en vez de, después de que Netanyahu va y suelta, bueno, y el Ministerio israelí sueltan un montón de burradas sobre España, el ministro de Asuntos Exteriores, en vez de llamar a consultas de una forma dura a la embajadora, creo que es embajadora, que había aquí y tal, o embajador, me da igual, no, dice que Álvarez, que es un correvidile, es decir, nada, no es nadie, es decir, coge la llama para hablar con ella. No, para hablar con ella no. Es decir, la llamas a consultas y la pones verde. ¿Pero qué es esto? Y si hace falta romper relaciones diplomáticas, pero las rompes tú. Es decir, no, han seguido contemporizando y dando una de cal y otra de arena. Lo digo porque ahora mismo a Pedro Sánchez esto le interesa un pimiento. Pedro Sánchez, como todos los políticos españoles, están metidos. Ha querido quedar bien con la calle. Sí, y sobre todo yo creo que se calentó, dijo, voy a sacar pecho, porque como son unos paletos ignorantes, saco pecho, quedo estupendamente bien con los españoles, con el mundo entero y tal, y además aprovecho que soy el presidente semestral de la Unión Europea y tal, para... Igual que pasó con el belga, pero el belga también lo ha dicho algo parecido y tal, y también ha rechazado las acusaciones posteriores y las barbaridades que ha dicho Israel. Pero los países en serio toman otro tipo de decisiones. Es decir, me gustaría... Sí, Ariel, di. Ariel, espera, por favor. Jota, espera. Yo les hago una pregunta a ustedes. A ver, dale. Esta es la opinión que quiero. Realmente, ¿qué interés estratégico tiene España, Europa, América Latina en quedar bien con Israel? Porque yo entiendo que tengas que quedar bien con los Estados Unidos o con China o con quien se te ocurra, porque hay negocios comerciales. Pero ¿cuáles son los intereses estratégicos de España para ir a lamberle las botas a Netanyahu o un presidente latinoamericano? Les pregunto yo a ustedes, porque realmente no lo sé.
No, yo te sabes la respuesta. Ariel, tú sabes la respuesta. No, te juro que no. La pregunta es qué cosa hay, ¿por qué tendríamos nosotros? O es que sobre todo hay una ola cultural que se intenta implementar desde Hollywood, desde los medios de comunicación neoliberales, pero que ya no venden, no sé. Pero, ¿por qué? Es la percepción que yo tengo, Ariel. O Fernan, no sé qué tú crees. A ver, muy claro. En mi caso yo lo tengo muy claro. Me puedo equivocar, pero yo lo tengo muy claro. A ver, en España, bueno, es que este tipo de temas, y capaz con el gobierno de Pedro Sánchez, ha pasado también con los del PP, con Rajoy y tal. Es decir, llevamos toda la transición democrática, y el periodo de Franco también, pero bueno, por no remontarnos más atrás, es decir, en las que quien ha mandado aquí ha sido Estados Unidos. Somos una colonia de Estados Unidos y especialmente con Pedro Sánchez. De tal manera, por eso... Que Ariel buscaba, ¿no? O sea, es que claro, nada, simplemente nos imponen una agenda. Es que vamos a ver, es que llegan desde Washington y dicen, Pedrito, que te vayas a Israel a hacer esto. Y Pedrito se va a Israel o donde sea. No, Pedro lo que pregunta es, ¿voy con corbata celeste o con corbata? Claro, sí, como mucho. Es lo que pregunta. Pero, a ver, si no, ¿cómo se entiende lo del pueblo saharaui? Que de buenas a primeras, según lo que cuentan oficialmente, se levanta un día Pedro Sánchez y dice, ¡ay! Pues voy a mandar una carta a Mohamed VI y tal, diciendo que el Sáhara es marroquí. Hombre, esto no, es que directamente Estados Unidos le ha dicho, un programa especial sobre tienes que hacer esto, tienes que reconocer esto, pero se lo han dicho desde Washington. Perdona. Vamos terminando. Me gustaría una reflexión final tuya sobre esta derrota moral a la que ha quedado expuesta. Los fustanes del señor Netanyahu han quedado expuestos al aire, ¿no? Impresiones finales sobre el tema, Ariel. Bueno, sí. Bueno, Israel, una vez más, nunca tuvo, la causa israelí nunca tuvo prestigio. Yo soy un poco mayor que ustedes, unos meses mayor. Tuvo prestigio la causa israelí en los años 60 y 70, 1960, 1970, con aquello de los kibbutz, socialistas, digo, entre el progresismo mundial, por así decirlo, porque se lo veía como un modelo interesante, donde las comunidades se reunían y vivían todas juntas y se esforzaban por cultivar en esas tierras tan agrestes y demás, y vivían todos juntos en los kibbutz. Después de 1967, de la Guerra de los 6 días, todo eso se vino definitivamente abajo y explotó el mesianismo de los evangélicos y demás. Y desde allí en más, eso ha sido una caída en picada de cualquier vestigio de prestigio, inclusive dentro de las colectividades judías de afuera de Israel, en los Estados Unidos, en Argentina, en Francia. Yo el otro día entrevisté a una asociación de jóvenes judíos que me decían nada que ver con eso, con el sionismo, y militan por Palestina y se ponen la bandera palestina y en todas partes. Moralmente está terminado, y yo creo, y acá hablo como historiador, hay países que desaparecen, hay regiones que desaparecen, hay principados que desaparecen. Ese país no tiene futuro, no tiene viabilidad, es un país artificial, sostenido gracias al dinero y el apoyo y demás, y el ejército de los Estados Unidos, y va a pasar lo mismo que con Zelensky. Cuando se le retiren ese apoyo, se va a caer en pedazos, y todo el mito detrás. Fernando Moragón, en 30 segundos, impresiones finales. Completamente de acuerdo con Ariel. Lo que vamos a tener es una derrota israelí. Da igual que ganen muchas batallas o que conquisten todo Gaza, al final el resultado va a ser la pérdida de la guerra, pues ganar todas las batallas y perder la guerra, como pasó con Estados Unidos en Vietnam. Es decir, porque no tienen alternativa, no tienen proyecto, no tienen nada. Es decir, se han lanzado a una huida hacia adelante contra Hamás, sin tener nada. Están proponiendo a los palestinos de la OLP y tal, y están diciendo, no, nosotros no nos vamos a hacer cargo de Gaza. ¿Qué vais a hacer con Gaza? Es decir, es que no saben qué hacer. Ese es el problema. Y por lo tanto, eso está condenado al fracaso más absoluto, porque no tienes alternativa. Es decir, no es un proyecto viable. ¿Qué vas a matar? ¿A 2.200.000 judíos? No te van a dejar. Es demasiado, es ya. Perdón, de palestinos, que me he equivocado. De palestinos, no te van a dejar. ¿Y qué vas a hacer? No puedes deportarlos, meterlos a todos en Cisjordania, pero si en Cisjordania también está Hamás, aunque no sea el primer partido. Es decir, es que no tiene sentido, no tiene salida.
Con lo cual van a perder. Y esa derrota ya veremos porque puede ser más grande o más pequeña. Pero si la cosa se alarga, será más grande. Y ahí sí que coincido con Ariel, los fundamentos del Estado de Israel se pueden empezar a resquebrajar. Ariel Unpierre, Fernando Moraón, un placer y un honor haber compartido con ustedes. Les agradezco este cruce rápido y vertiginoso de ideas que nos permite tocar muchos temas en poco tiempo. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por acompañarnos. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tuparanchis Kama, cuya traducción al español es